Mateo capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 33 hasta el versículo 46. Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 hasta el versículo 46. Dios pacientemente espera que te arrepientas. No le rechaces, sino cree su palabra. Dios pacientemente espera que te arrepientas. No le rechaces, sino cree su palabra. Aquí en Mateo capítulo 21 vemos cómo los líderes religiosos de los judíos están cuestionando a Jesús, están cuestionando su autoridad, no le quieren recibir como el Mesías, no quieren aceptar que es el Hijo de Dios. Y quieren saber con qué autoridad hace lo que hace. Porque si notáis aquí en capítulo 21 de Mateo 21, podéis notar, donde ahí en versículo 1 hasta el versículo 11, vemos que Jesús entra a Jerusalén como un rey. O sea, vemos la entrada triunfal. Y en versículo 9 dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahí eso es Mateo 21, versículo 9. O sea, están recibiendo a Jesús como el rey heredero del rey David. Y él está entrando a Jerusalén con esa entrada triunfal. Luego entra en el templo, en versículo 12. Dice: «Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Entonces ahí vemos como Jesús, quien es Dios encarnado, él entra en el templo y él purifica el templo. Porque allí lo habían hecho un negocio, porque las personas que venían a sacrificar, pues tenían que o traer un animal conforme a la ley, que tenía que ser perfecto para poder sacrificarlo. Y bueno, si vienen de muy lejos, pues es difícil, porque puede ser perfecto cuando salen de su pueblo, pero una vez que llegan a Jerusalén ya se ha dañado, porque ha tropezado, o de alguna manera está dañado. Entonces, comúnmente lo que hacían es llevaban dinero y compraban los animales en el templo. El problema es que le habían hecho un negocio. Claro, como no tienes otra opción, pues entonces es mucho más caro, entonces, etc. Le habían hecho un negocio y por ello Jesús, vemos que él entra en el templo, limpia el templo, vuelca las mesas y echa a estos que estaban vendiendo y comprando ahí en el templo. Y entonces vemos como él se identifica como Dios. Dice: esta es mi casa, ¿no? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero vemos la autoridad que ejerce, que demuestra. Y aún también en versículo 23 le vemos cómo los líderes religiosos le preguntan. Esto es en Mateo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, estos después que limpió el templo y luego se fue, vuelve. Versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿No? Vemos a Jesús ahí enseñando, como un maestro, enseñando en el templo, entonces muestra autoridad también. Pero vemos aquí cómo los líderes religiosos, aquí mencionan los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, le cuestionan, o sea, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús le responde, pero no de una manera directa, porque él les hace una pregunta. Dice, versículo 24, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces ellos razonan y no quieren afirmar de que Juan el Bautista vino, o sea, su mensaje vino de Dios, porque entonces debían de obedecerle y no le obedecieron. Y no le aceptaron como profeta, pero si ellos dicen, Juan el Bautista
no es profeta, no, su mensaje no vino de Dios, entonces el pueblo, van a tener problemas con el pueblo porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como profeta. Entonces por ello no le quieren responder. Y por ello, versículo 27, Jesús dice tampoco, yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero básicamente Jesús afirma que su mensaje viene de Dios. O sea, él es Dios encarnado. Su autoridad viene del cielo. Y entonces vemos como Jesús enseña desde el versículo 28 hasta el versículo 32, donde habla de un padre que tiene 2 hijos y les llama a que vayan a su viña a trabajar, ¿verdad? Y luego, aquí en el versículo 33 nos menciona otra parábola, la cual, si Dios lo permite, vamos a considerar en esta mañana, sobre otra parábola, sobre una viña. Pero en este caso no es un padre con sus 2 hijos, sino es un padre de familia, es un hombre que es pudiente en el sentido de que tiene ciertas riquezas donde él puede comprar un terreno como inversión. Y él no tiene que trabajar en esa viña, sino que él puede volver, sea a la ciudad o puede irse a otra parte, mientras que hay unos labradores que trabajan ese terreno y lo alquilan y ellos le tienen que pagar el alquiler o le tienen que pagar con los frutos, etc. Entonces vemos esta escena donde Jesús enseña, y como acaba de enseñar sobre una viña, allí del versículo 28 al versículo 32, acaba de enseñar a través de una parábola, aquí en versículo 33 simplemente dice, oíd otra parábola, ¿vale? Entonces simplemente continúa enseñando, y aquí lo que hay que notar es que dos otros evangelios tienen, son pasajes paralelos de esta enseñanza. Hay en Lucas 20 del 9 al 19 y Marcos 12 del 1 al 2. Y hay diferencias entre los pasajes paralelos, pero concuerdan en la conclusión. Hay que recordar que los evangelios, e incluso las personas que Dios usó para escribir los evangelios, en este caso tenemos a Mateo, incluso tenemos a Lucas, por ejemplo, pues ellos escriben inspirados por Dios con los detalles, o sea, Lucas recibió detalles de personas que estaban allí, Mateo estaba allí cuando escuchó la enseñanza. Entonces los detalles difieren, pero es porque cada uno que da testimonio difiere en sus detalles. Si fuera todo exactamente igual, dirías, bueno, se han juntado y han dicho así debe ser, entonces no es tan veraz, ¿no? Cuando en un juzgado, si 2 testigos dicen exactamente lo mismo, hay problemas. Se han juntado las historias y han dicho, al final el juez dice, no se puede confiar en estos 2 testigos porque sus testimonios son idénticos. Pero eso es lo que vemos aquí en los evangelios. Los testimonios enseñan el mismo punto, pero con detalles diferentes, lo cual afirma que son testigos veraces, ¿verdad? Se puede confiar en estos testigos porque dicen lo mismo, pero con diferentes detalles. Es básicamente lo que encontramos aquí. Entonces, los pasajes paralelos hay en Lucas y Marcos, Lucas 20 y Marcos 12. Como dije, hay diferencias entre los pasajes paralelos, pero concuerdan en la conclusión. Y aquí podemos notar cómo da otra parábola sobre la viña, sobre una viña. Y aquí los detalles que muestra el texto, realmente podemos entender equivalencias metafóricas, porque en la parábola misma podemos notar que el hombre de familia representa a Dios, la viña es Israel, los labradores son los líderes de la nación de Israel, y los siervos son los profetas de Dios, y el Hijo es Jesucristo. Entonces,
la viña es Israel, lo cual a través de las Escrituras vemos varias veces donde menciona a Israel como la viña de Dios. Por ejemplo, en Isaías 5, del 1 al 7, y básicamente ahí en Isaías 5, Dios habla de Israel como su viña, la cual Él invierte un montón en ella, pero no produce fruto. Y lo cual es un problema, o sea, deberían de dar fruto. Ahí en Isaías 5, del 1 al 7, dice: ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Eso es Isaías 5, del 1 al 7, donde menciona a Israel siendo la viña de Dios, y cómo Dios invirtió y bendijo la viña, bendijo a Israel, pero ellos se desviaron de Dios, no hicieron lo que es recto. Incluso tenemos en los Salmos, en Salmo 80, del 6 al 16, una oración para la restauración de la viña. Cuando dice en Salmo 80, del 6 al 16, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Eso es Salmo 80, del 6 al 16, donde menciona otra vez al pueblo de Dios, a Israel, como la viña de Dios, y como Dios la bendijo, pero en ellos se rebelaron contra Dios y por ello Dios quitó su bendición y sufrieron. Y entonces aquí Jesús está usando esa imagen de la viña, y entonces aquí lo usa para básicamente enseñar y reprochar a aquellos que rechazan a Jesús. Es una parábola en contra de todos aquellos que rechazan a Jesús. Porque Jesús ha estado recibiendo rechazo de los líderes de Israel y aún otras personas en sus días le rechazan. Por eso Jesús ahora les reprocha a todos aquellos que no quieren creer en Él. Y podéis notar aquí la parábola donde el versículo 33 dice: oíd otra parábola. Esto es Mateo 21, versículo 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero,
venid, matémosle y apedreemos y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. He leído el texto aquí, Mateo 21, del 33 al 46, donde vemos que aún los líderes religiosos lo interpretan correctamente. Ellos se dan cuenta de que Jesús les está reprochando porque, como mencioné antes, el texto es bastante claro, donde el hombre de familia representa a Dios, la viña es Israel, los labradores son los líderes de la nación de Israel, los siervos son los profetas de Dios y el Hijo es Jesucristo. Aquí, en versículo 33, vemos la escena, vemos cómo nos presenta a un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Y qué es lo que hace? Pues planta la viña y se muestra que es una inversión, porque no había viña anteriormente. Compra un campo, planta la viña y nos menciona ahí detalles. Le pone cerca, un vallado, y cava en ella un lagar. O sea, edifica una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí vemos lo mucho que invierte en su viña. Muestra el cuidado, muestra su interés. Y, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues la protege. ¿Cómo? Construyendo una cerca, para que no le puedan robar, para que no entren animales y coman de la viña y lo dañen. Entonces, pues vemos que pone una cerca. Luego cava un lagar. Y el lagar es para exprimir las uvas. Entonces, le vemos también edificando una torre para proteger, para que pueda haber un centinela o para que pueda haber una persona ahí que proteja la viña, que puedan guardar las herramientas allí, que puedan, incluso el guarda pueda vivir ahí, pero una torre de protección. Aquí podemos notar el cuidado que le da a su viña. Y todo este cuidado, toda la inversión, expresa su confianza de que esta viña va a producir, de que esta viña va a ser una buena inversión. Y por ello él la arrenda o la alquila a unos labradores y se fue lejos. Entonces, los labradores pagan alquiler. Y puede ser que paguen con parte del fruto anual que sale, puede ser que les paguen con dinero, pero vemos que le tienen que pagar. En versículo 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces aquí vemos cómo este hombre no ha trabajado la viña. ¿Por qué? Porque se la ha alquilado a unos labradores, él se va lejos, para él es una inversión, ellos tienen que trabajar el campo, ellos tienen que darle el alquiler, o tienen que darle los frutos, tienen que pagarle por trabajar ese campo. Pero entonces vemos que manda a sus siervos para que reciban los frutos, que es algo totalmente normal, de acuerdo al contrato que han tenido, deben de pagarle el alquiler. Y en versículo 35 vemos que las cosas no funcionan exactamente como quería el padre de familia, porque debía ser un negocio bastante fácil, ¿no? Yo hago esta inversión inicial, luego lo alquilo a unas personas y ellos simplemente me pagan el alquiler que hemos acordado, ¿no? Pero entonces en versículo 35 dice: mas los labradores, tomando a los siervos,
A uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Aquí posiblemente está resumiendo varios episodios, donde ha mandado un siervo y le golpearon, le dieron una paliza. Mandó a otro y no solamente le dieron una paliza, sino que le mataron. Le mataron, a otro le apedrearon, posiblemente también al punto de muerte. Pero vemos aquí, aparenta que son varios episodios y lo que nos damos cuenta es el carácter de estas personas, de estos trabajadores, de los labradores. Ellos se dan cuenta, oye, la viña es buena, esto tiene buena producción, nos la queremos quedar. No están satisfechos con la porción que les toca. Ellos quieren toda la cosecha para ellos mismos. Y están dispuestos a hacer todo lo posible para alcanzar su meta. Y entonces es como Jesús mismo, Él lamenta el rechazo de Israel. Porque nos dice en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Eso es Mateo 23, versículo 37, donde Dios continúa mandando profetas a Israel, dándoles su palabra y pidiendo que se arrepientan y que crean exclusivamente en Yahweh, el Dios verdadero, que pongan su fe en Él y que crean en Él y que lo obedezcan. Pero ellos, en vez de recibir a los profetas, recibir a los siervos de Dios, les dañan, les apedrean, les golpean. Tenemos textos, por ejemplo, en Jeremías 20, donde nos dice, en versículo 2, azotó Pasur al profeta Jeremías. Ahí vemos golpeando al profeta Jeremías. Eso es en Jeremías 20, versículo 2. O en Jeremías 37, versículo 15. Los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión. Eso es Jeremías 37, versículo 15. En vez de recibir al profeta Jeremías, que viene con palabra divina, viene mandado por Dios, ellos no le quieren recibir, sino que le azotan y le ponen en la cárcel. También en 1 Reyes 22, versículo 24, dice que entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Otra vez vemos golpeando a un profeta de Dios. Pero no solamente le golpean, como aquí menciona a los siervos del padre de familia, a uno golpean, a otro matan. También tenemos en las Escrituras situaciones donde menciona que mataron a los profetas, como en 1 de Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿no? Y menciona Jezabel, que era una reina malvada, pero ella mataba a los profetas de Jehová, los buscaba para matarlos. Eso es 1 de Reyes 18:4. También en Jeremías 27, versículo 20, dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim. Y saltando al versículo 23, dice, los cuales sacaron, porque básicamente le amenazan, entonces él huye por su vida. Y en versículo 23, dice, los cuales sacaron a Urías de Egipto. Él había huido a Egipto para escapar de sus manos, pero van en busca de él a Egipto. Lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. Eso es Jeremías 26, versículo 23. Pero también, en ocasiones, apedreaban a los profetas de Yahweh. Como tenemos en 2 de Crónicas 24, versículo 20, cuando dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él les pronuncia la palabra de Dios, y en versículo 21 dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Eso es 2 de Crónicas 24 y el texto es del versículo 20 al versículo 22. Ahí vemos esas situaciones, cómo trataron
a los profetas de Dios, al igual que Jesús lo menciona aquí en la parábola, donde aquí vemos al padre de familia que manda a sus siervos y a unos golpean, a otros matan, a otros apedrean. O sea, Dios constantemente mandando a sus profetas, a sus siervos, y el pueblo de Israel continuamente dañando, rechazando a los profetas. Incluso en Mateo 23, del versículo 29 al versículo 31, Jesús llama hipócritas a los líderes religiosos porque ellos edifican los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, versículo 29, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero en versículo 31, Jesús dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Básicamente lo que Jesús está dando a entender es que el pueblo de Israel ha sido tan rebelde que ha rechazado a los profetas que Dios les ha enviado. Ha rechazado a los siervos de Dios. Les han dañado, les han golpeado, les han matado, les han apedreado, les han rechazado de todas maneras posibles, porque no han querido escuchar la palabra de Dios. Incluso cuando Jesús da las bienaventuranzas en Mateo 5, dice, bienaventurados, en versículo 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es Mateo 5, del 11 al 12, donde Jesús da el ejemplo de los profetas, diciendo, mira, si os están persiguiendo por vuestra fe, estáis en buena compañía, porque eso es lo que hicieron con los profetas. Dando a entender este rechazo de los siervos de Dios. Pero vemos la paciencia de Dios, vemos la paciencia de este padre de familia, porque en versículo 36, entonces Mateo 21, versículo 36, envió de nuevo otros siervos. O sea, aunque trataron mal a sus siervos iniciales y les mandaban más siervos, los seguían tratando mal, vemos la paciencia de este padre de familia, porque en versículo 36, entonces Mateo 21, 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, vemos, aunque el padre de familia tiene mucha paciencia, ellos siguen en su rebeldía, no reconocen la paciencia, no reconocen esta bondad que debería de guiarles al arrepentimiento. Debían de reconocer lo bueno que es con ellos y en vez de rebelarse deberían de arrepentirse. Como nos dice en Romanos 2, del 4 al 6. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es Romanos 2, del 4 al 6, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, reprocha al pueblo porque no reconocen que la bondad de Dios debe de guiarles al arrepentimiento. Deben darse cuenta, wow, sigue siendo bondadoso, aunque nosotros seguimos en rebeldía, en maldad. Debemos de considerar nuestras obras y arrepentirnos. Pero vemos ahí que Dios va a dar a cada uno conforme a su obra. Y entonces vemos, volviendo aquí a Mateo 21, versículo 37. O sea, después de que ha mandado muchos siervos, finalmente, nos dice el versículo 37, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y es que el hijo va con la autoridad del padre. El hijo, él puede actuar legalmente en lugar de su padre. Él requiere respeto y obediencia. Rechazar al hijo es rechazar al padre. O sea, una cosa es dañar a los siervos, otra cosa es dañar al hijo. Y por ello vemos aquí
que envía al hijo, porque dice, tendrán respeto a mi hijo. Lo que resalta, otra vez, es la paciencia del padre de familia. Resalta la paciencia de Dios. Es muy paciente. Y cuando envía al hijo, o sea, el hijo tiene la última palabra, es la última palabra, como nos dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios envía a su Hijo. Y rechazar al Hijo, rechazar a Dios Hijo, rechazar su mensaje, es rechazar a Dios, porque Él es Dios encarnado. Pero aún así vemos la paciencia de Dios, que aunque han rechazado a los siervos que Dios ha enviado antes, le han rechazado, pero Dios sigue siendo paciente, deseando que todos se arrepientan, deseando que todos clamen a Él, que le busquen, que se den cuenta de su benignidad y su bondad, y que se den cuenta de que han hecho lo malo delante de su presencia. Es que Dios es muy paciente. Como nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios desea que todos se arrepientan, por eso es tan paciente. Eso es 2 de Pedro 3:9. Él está esperando, Él está deseoso de que todos se arrepientan. Pero no todos se van a arrepentir, no todos van a querer arrepentirse. Pero aquellos que se arrepienten obtienen perdón de pecados, obtienen vida eterna. Pero entonces, viendo la paciencia de Dios, ¿pero qué es lo que hicieron con el hijo? Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Entonces, ellos tienen otros planes. Ellos están endurecidos. Cuando ellos reconocen al hijo, o sea, le ven, ellos ya planean matarle. Su deseo es expropiar la viña completa. Quieren robarle la viña, no solamente los frutos. Quizás están considerando, oye, si ha venido el hijo, posiblemente el dueño ha muerto. Entonces, si ha muerto el dueño, si matamos al hijo, va a ser más fácil quedarnos con la propiedad. Piensan que si matan al hijo, pues la viña va a ser suya. Y entonces vemos cómo Jesús realmente está anunciando lo que va a acontecer, porque Él es el Hijo de Dios. Los líderes religiosos ya han estado mostrando rechazo, y entonces les está básicamente anunciando exactamente lo que ellos van a hacer. No solamente le van a rechazar, sino le van a quitar la vida, le van a matar. Jesús, de todas formas, ya ha estado preparando a sus discípulos para ello. Ya les ha estado anunciando los meses antes de esta escena, ya les estaba diciendo, mira, vamos a subir a Jerusalén y me van a quitar la vida, me van a matar, como en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es Mateo 16, versículo 21. O en Mateo 17, versículo 22 al 23, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. O en Mateo 20, del 18 al 19, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es Mateo 20 del 18 al 19. O sea, vemos ahí Jesús, Él, al ser Dios, Él sabe lo que va a acontecer. Y aquí, por medio de esta parábola, les está diciendo a los líderes religiosos exactamente lo que ellos están haciendo y lo que van a hacer. Van a rechazar al Hijo, porque ya lo están haciendo, y le van a quitar la vida. Pero eso está todo dentro del plan de Dios. Y entonces, por ello vemos aquí en esta parábola como qué es lo que hacen estos labradores. Versículo 39. Tomándole, o sea, toman al hijo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y entonces en versículo 40
después de ese clímax, ¿no? El rechazar al hijo era el clímax de la rebelión de estos labradores. O sea, matar al hijo va más allá del menosprecio. Nos dice el versículo 40, que Jesús dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y lo que hace Jesús es deja que la audiencia, aquellos que están escuchando su mensaje, esta parábola, deja que ellos terminen la historia. Porque los labradores estaban equivocados. El dueño estaba vivo. O sea, ese padre de familia estaba vivo y tenía la capacidad para dañarles. Y el dueño se va a vengar. O sea, va a venir porque han matado a su hijo. Y les va a dañar. Y les va a castigar. Y en el versículo 41, la audiencia responde. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sabemos como Dios aquí menciona que no destruye la viña. No, quita del medio a los labradores. O sea, Dios tiene un plan para la viña, aún tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Sin embargo, va a quitar a los labradores. Como menciona, los labradores identifican o representan a los líderes religiosos de Israel, entonces les va a quitar. Pero vemos aquí como los oyentes responden rápidamente, con condenación. Ellos evalúan correctamente la parábola y dan la conclusión adecuada. Porque matar al hijo es un acto de rebelión y estos labradores no se van a salir con la suya. Y por ello el dueño va a conseguir su viña, no le van a robar la viña. Él va a castigar a los malhechores. Y el castigo iguala el crimen. Y por eso dice destruirá. Destruirá implica la pena de muerte por sus crímenes. O sea, ellos han sido homicidas, han matado a varios de sus siervos, han matado a su hijo, pues entonces, ¿qué es lo que merecen? La pena de muerte. Y los va a destruir. Lo cual resalta, es inútil escapar el gobierno de Dios. Por eso Jesús continúa usando un texto del Antiguo Testamento, en especial el Salmo 118, cuando nos dice el versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces vemos como Jesús ya aplica la parábola y da a entender que aquellos que rechazan a Jesús les va a ir mal. Van a recibir lo que merecen. Y estos líderes religiosos que le han rechazado, Dios les va a quitar. Y es que aquí vemos como Jesús usa un texto del Antiguo Testamento para acentuar el mensaje de la parábola. O sea, Jesús reprocha a los líderes espirituales por su dureza, lo cual usa el mismo texto que usó en su entrada triunfal, el Salmo 118, donde el Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es en Salmo 118, versículo 26, lo cual se cita ahí en Mateo 21, versículo 9. Pero aquí cita otra vez el Salmo 118, del versículo 22 al versículo 23, lo cita aquí en el versículo 42 de Mateo 21, versículo 42, y dice el Salmo 118, versículo 22 al 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí está usando otra ilustración, ¿no? Al igual que personas que edifican un edificio escogen bien los materiales, y en especial la piedra del ángulo
porque aquí menciona la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, la piedra del ángulo daba estabilidad a toda la estructura. Los edificadores las seleccionaban con cuidado y por ello muchas piedras eran rechazadas. Ahora, y es porque esta piedra era la más importante de la estructura. Ahora, algunos piensan que esta piedra del ángulo es la piedra superior que unía dos paredes, o dos paredes en un ángulo, o quizás la piedra superior en un arco de una puerta, ¿vale? La piedra superior. Pero es más probable que sea la primera piedra que se ponía en la cimentación de un edificio. O sea, cuando preparan el terreno y ponen la primera piedra, esa piedra determina cómo va a ser el edificio. Esa piedra determina, sería la referencia para el resto de las piedras, para el muro completo. Esa piedra es esencial, tiene que ser perfecta, porque todo el peso va a estar sobre... el peso de esa primera esquina va a estar sobre esa piedra. O sea, para que la casa salga bien, el edificio se mantenga en pie, esa primera piedra es esencial. Y por ello es más probable que se refiera a esta piedra del ángulo, se refiera a esa primera piedra. Ahora, aquí menciona que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos en otros textos, como por ejemplo en Hechos 4, del 11 al 12, identifica a Jesús como la piedra reprobada. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esos Hechos 4, del 11 al 12. También en Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es Efesios 2, versículo 20, donde menciona esa fundación, esa cimentación. Los apóstoles son el fundamento, pero Jesucristo es esa primera piedra, ¿no? Lo cual, por eso menciona aquí, luego en versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará, representando una piedra muy grande y una piedra la cual puedes tropezar sobre ella. Por ello es más probable que sea esa primera piedra en el suelo. No puedes tropezar sobre una piedra que está en lo alto de un muro. Pero simplemente aquí está dejando claro que la persona de Jesucristo, Él es Dios encarnado, Él es el Mesías, pero el pueblo de Israel, la gran mayoría, le rechazó. Y aún los líderes religiosos le rechazaron. Pero esta piedra que rechazaron a Jesús como el Mesías, como aquí esta piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, Él es el Mesías, Él es esa piedra principal, y es Dios quien lo ha hecho. Por eso dice, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, Dios cumple su palabra. Y es que Jesús destaca que las Escrituras dan testimonio de Él. Él es la piedra rechazada que se convierte en la cabeza del ángulo. El Hijo rechazado será vindicado y Dios hará algo maravilloso. Y lo que Jesús está hablando, está realmente profetizando lo que le van a hacer. Va a ser rechazado, le van a dar muerte, le van a matar, pero Él va a resucitar. Aunque le han rechazado, Dios va a hacer algo maravilloso en Él, porque Él es el Hijo de Dios. Incluso cuando le dicen en Mateo 26, 63, dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, como le conjuran, pues Jesús tiene que decir que sí, y dice que sí. Y por ello le acusan de blasfemia y le usan esa acusación para crucificarle, pero vemos que está todo dentro del plan de Dios. Jesús, aquí usando texto del Antiguo Testamento,
afirmando que la palabra de Dios habla de Él. Como nos dice ahí en Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es Juan 5, del 39 al 40, donde les reprocha a las personas que no quieren creer en Él, aunque las Escrituras afirman que Él es el Mesías. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. O sea, Jesús reitera el juicio de Dios sobre los infieles e incrédulos. Hasta este punto los líderes religiosos tienen la función de mediar la autoridad de Dios, pero Dios les quita esa función. Porque lo han hecho mal. No han sido fieles. Han sido infructuosos. No han dado el fruto que Dios les exigía. Pero Dios sigue teniendo un plan para Israel. Como nos dice Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso es el apóstol Pablo ahí en Romanos 11, versículo 1, dice, Dios no ha desechado a Israel, porque yo soy israelita, ¿no? Sino que Dios tiene un plan. Y nos dice en versículo 26, Romanos 11, 26, que llegará un día cuando Israel será salvo. Dice, vendrá de Sión libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pero vemos como Dios, Él, aquí vemos como Él escoge gente que va a producir fruto. ¿Y quiénes son estas personas? No se caracterizan por etnia, sino por fe en Jesús. ¿Y qué es lo que gana esta gente, esta nueva gente? Ellos ganan el reino de Dios. Por eso nos dice, aquí en versículo 43, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Entonces, estas personas de fe, que ya no es por etnia, ya no es solamente el pueblo de Israel, sino cualquiera que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, va a ser alguien que va a producir fruto y va a recibir el reino de Dios. Es como nos dice Romanos 9, del 25 al 26, citando a Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Eso es Romanos 9, del 25 al 26. Pero vemos aquí, esta nueva gente va a producir fruto. Eso es lo que Dios desea. Y entonces el versículo 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, este versículo 44 es una variante textual. Se encuentra en gran número de manuscritos, pero si no es original, simplemente lo está citando de Lucas, porque Lucas 20, 18 lo cita, pero es más probable que sea parte del original, ¿vale? Y por eso dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Entonces, básicamente está diciendo, esta piedra es grande y fuerte, entonces, al no aceptar a Jesús, o sea, al no aceptar la piedra, pues tropiezas sobre la piedra y cuando caes sobre la piedra te destruye. Pero también, si esta piedra se cae encima de ti, te desmenuza. Por eso nos dice ahí, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Posiblemente está aludiendo a Isaías 8, del 14 al 15, donde dice, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Donde ahí básicamente está describiendo a Dios como la piedra, que provee santuario para aquellos que confían en Él. Pero aquellos que no confían en Él, aquellos que son infieles, van a tropezar. Van a tropezar y van a sufrir daño por no confiar
en Dios. Entonces, por eso esta primera frase del versículo 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Posiblemente esté aludiendo a Isaías 8 del 14 al 15. Y la segunda frase dice: y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Posiblemente está aludiendo a Daniel 2, versículo 35, donde ahí vemos una estatua grande que ha sido edificada, ahí en capítulo 2 de Daniel, y esta estatua de Nabucodonosor, pero entonces hay una piedra que viene y la destruye. Entonces la piedra cae sobre esta estatua que representa diferentes reinos, pero es que el reino de Dios viene y arrasa. Y la piedra es el reino de Dios establecido por Dios, que tiene dominio universal. Y es la misma idea, o sea, la piedra cae sobre ti y te desmenuza. Y es que aquí están enfatizando el triunfo, está enfatizando la vindicación de Jesús. Sí, le van a quitar la vida, pero Él va a resucitar. Él va a triunfar. Y es que la piedra escogida por Dios es peligrosa. O sea, tienes que confiar en Él. Aquellos que rechazan al Salvador son destruidos. Y entonces vemos aquí el versículo 45 al 46, donde estos líderes religiosos se dan cuenta que esta parábola les está reprochando a ellos, entienden que es en contra de ellos, y ellos no quieren escuchar el mensaje, no quieren recibir esa alerta, esa precaución, no quieren atender al mensaje de Jesús, no consideran su acusación contra ellos, no aceptan esa convicción para arrepentirse. Y porque no se arrepienten, no son perdonados, porque no quisieron seguir a Jesús. Nos dice el versículo 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Aquí vemos, no quieren aceptar al Mesías, solo piensan en justificarse, en vengarse. Ellos rechazan a Jesús y por ello van a ser hechos pedazos. No quieren aceptar la advertencia. ¿Y qué es lo que hacen? Cumplir la palabra de Dios. Intensifican sus esfuerzos para capturar a Jesús. Siguen cazando a Jesús, pero temen al pueblo. Porque temen al hombre más de lo que temen a Dios. Y aunque Dios aquí les ha anunciado, o sea, Jesús les ha anunciado exactamente lo que va a ocurrir, que ellos van a rechazar al Hijo y le van a matar, ellos no quieren aceptar el mensaje y entonces se esfuerzan por cumplir la palabra de Dios, por rechazar al Hijo y matar al Hijo. Lo cual luego en la predicación del apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, versículo 23, dice: a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí vemos que aún los líderes religiosos rechazaron a Jesús. Aquellos que debían de guiar al pueblo a hacer lo que es recto rechazaron a Jesús. Aquí Jesús presenta este mensaje y reprocha a todos aquellos que rechazan a Jesús. Les va a ir mal. Van a recibir destrucción. Porque no están dispuestos a aceptar el plan de Dios. No están dispuestos a someterse a Dios. No están dispuestos a recibir los profetas de Dios, el mensaje de Dios. No están dispuestos a humillarse, a arrepentirse, a darse cuenta de su necesidad de Jesús, sino que le rechazan. Pero aquí el texto resalta la paciencia de Dios. Dios es paciente. Y aún sigue siendo paciente porque Él desea que todos se arrepientan y que clamen a Él para salvación. ¿Pero qué de ti? ¿Cómo respondes tú ante el mensaje de Jesús? ¿Cómo respondes tú ante el plan de Dios? ¿Cómo respondes cuando Dios reclama tu vida? ¿Qué haces cuando Dios afirma su derecho sobre tu vida? ¿Escuchas el mensaje de Dios? ¿Escuchas la palabra de Dios?
¿Escuchas a los mensajeros de Dios? ¿Produces fruto para Dios? ¿Eres responsable con tu relación con Dios? ¿Vives en obediencia hacia Dios? ¿Respondes correctamente hacia Cristo o le rechazas? ¿Reconoces que darás cuenta a Dios de tu vida? ¿Realmente crees la palabra de Dios? Porque este texto es una advertencia para todos aquellos que rechazan a Jesús. ¿Qué van a perecer? Van a perecer, y como nos describe la Escritura, muerte eterna en el lago de fuego por toda la eternidad por haber rechazado a Jesús. Por eso nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego en el versículo 36, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, tu eternidad depende de cómo respondes a Jesús. Depende si te arrepientes y recibes a Jesús como Señor y Salvador. Pero si persistes en rebeldía, rechazándole, vas a perecer en tus pecados. Y por ello tenemos este texto aquí para alertarnos de la importancia de reconocer la bondad de Dios, reconocer la paciencia de Dios, y que eso nos guía al arrepentimiento y que clamemos a Él para salvación. Dios pacientemente espera que te arrepientas. No le rechaces, sino cree su palabra. Vamos a terminar en oración.